Este es nuestro segundo estudio sobre la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Recuerde que la evidencia acerca de Cristo está confinada en los documentos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos considerar al Nuevo Testamento como un documento total e históricamente confiable. Recuerde también la lógica de nuestro curso, que si podemos demostrar que el Nuevo Testamento es confiable para reportar los eventos que tuvieron lugar el primer siglo, entonces, creamos o no que la Biblia es la palabra de Dios, creamos o no que Jesús es el Hijo de Dios, una cosa sí es segura. Si el Nuevo Testamento es confiable para relatar la historia, entonces cuando dice que Jesús hizo ciertas afirmaciones, entonces las hizo. Cuando dijo que hizo ciertas cosas, entonces las hizo. Y podemos comparar las obras con las afirmaciones y llegar a una conclusión. Bueno, ¿cuál es la función de la razón? La función de la razón no es, con un movimiento de la mano, simplemente deshacernos de la evidencia porque hay algún prejuicio acerca de lo sobrenatural. La función de la razón es poner en tela de juicio la evidencia como nos llega y llegar a una conclusión que esté en concordancia con los reclamos hechos. Ahora, lo que queremos hacer en esta lección es dar dos razones para creer que el Nuevo Testamento es total e históricamente confiable. Ya hemos visto que la arqueología ha hecho una gran contribución a la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, y ya hemos visto documentación contemporánea y la contribución que ha hecho. Ahora queremos ver otras dos áreas de estudio. La primera de estas se llama la prueba del ácido, y la segunda es llamada los escritos de los padres apostólicos. Ahora, primero queremos considerar la prueba del ácido. ¿Qué significa esto? Esto en realidad implica a los cristianos del siglo I, quienes creían en Cristo y estaban dispuestos a sufrir el precio de ser cristianos, lo cual era un gran costo en aquellos días. En mi libro, Cristianismo, un caso claro de historia, el cual algunos de ustedes quizás estén usando, he registrado en la página 16 una cita del señor Louis Cassels. Louis Cassels fue un periodista de la United Press International e hizo una observación sobre el Evangelio de Marcos, la cual puede ser hecha de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Dice: el registro de Marcos tenía que sobrevivir la prueba del ácido de cualquier escrito periodístico e histórico, siendo publicado en un tiempo en que pudo ser leído, ser criticado y de no ser auténtico, denunciado por miles de judíos, cristianos, romanos y griegos que vivían en Palestina en el tiempo del ministerio de Jesús. Eso tiene bastante sentido. El Nuevo Testamento no fue escrito 500 años después de que los eventos ocurrieron. El Nuevo Testamento fue escrito en la generación misma en que los eventos tuvieron lugar. El señor F.F. Bruce comenta sobre esto mismo y dice: al valorar la veracidad de los escritos históricos antiguos, una de las preguntas más importantes es: ¿qué tan pronto después de que los eventos tuvieron lugar fueron registrados? Bueno, obviamente que si algo ocurrió en el primer siglo y nadie escribió los eventos que sucedieron para la posteridad, sino hasta el tercero o cuarto siglos, entonces no habría reporte de testigos oculares. Lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Hechos, lo que tenemos en los demás escritos del Nuevo Testamento, son narraciones de testigos oculares. Hombres que vieron lo que estaba ocurriendo, hombres que participaron en los eventos que tuvieron lugar, o investigadores muy meticulosos, como Lucas, quienes lo investigaron de los testigos oculares, o Marcos, de quien la tradición nos dice que predicaba lo que Pedro escribió y predicó. Por supuesto que Pedro mismo fue un testigo ocular. Así que los documentos del Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos son realmente relatos de los testigos presenciales. No fueron escritos 500 o 600 años después de que tuvieron lugar los eventos de Cristo. Fueron escritos en la generación en que los eventos ocurrieron y circulaban entre las personas mismas que estaban vivas cuando aquellos eventos tuvieron lugar, y fueron ya sea participantes en ellos o estuvieron muy cerca de ellos, que tuvieron familiares o amigos involucrados en aquellos eventos para poder decir si aquellos eventos ocurrieron realmente o no. He aquí lo maravilloso de la prueba del ácido, y es que cientos de miles de personas en el primer siglo vinieron a ser cristianos y sufrieron persecución y discriminación, precisamente por lo que estaba escrito en aquellos libros. F.F. Bruce nos dice que a la vuelta del siglo, los romanos
enviaron a la policía militar para confiscar los escritos del Nuevo Testamento y que la Iglesia de Cristo no los entregaba. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que creían que los documentos del Nuevo Testamento eran la palabra de Dios. Pero si usted cree o no que es la palabra de Dios, una cosa sí es segura. Estas personas ciertamente confirmaron para usted y para mí, hasta donde les fue posible, que estos documentos eran históricamente confiables. La prueba del ácido es muy fuerte. Pero hay ahora otra área de investigación. Y estos son los escritos de los padres apostólicos. Ahora, los escritos de los padres apostólicos son un cuerpo de escritos que nos han llegado desde aproximadamente el año 90 al 160 después de Cristo. Cuando hablamos de los padres apostólicos, no estamos hablando de los apóstoles, sino que estamos hablando de hombres que vinieron después de los apóstoles, pero que eran tan cercanos a ellos, que ya sea que se hayan sentado a los pies de los apóstoles o a los pies de los que a su vez lo hicieron, como Ignacio, Policarpo, Bernabé, no el Bernabé de la Biblia, Clemente de Roma, hombres de esa naturaleza, de esa estatura, quienes escribieron para nosotros entre los años 90 y 160 después de Cristo. Esa gran cantidad de cartas que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. Usted puede comprar una copia de estos escritos de los padres apostólicos. Estas están traducidas y podemos leerlas. Son accesibles a la mayoría. Pero ¿en qué consiste el gran valor de los escritos de estos hombres? Solo esto, que estos hombres escribían a las iglesias y escribían a los cristianos para que fuesen fieles en ese tiempo de persecución. Y su manera de animar a estas personas a ser fieles fue citando exactamente del Nuevo Testamento. Cuando citaban de Mateo, citaban de Juan, citaban de Pablo y citaban a Pedro, lo hacían de la palabra de Dios. Y lo fascinante es que en los escritos de estos padres apostólicos durante aquellas fechas, citaban casi todos los libros del Nuevo Testamento. Alguien ha observado que casi todo el Nuevo Testamento puede encontrarse en los escritos de los padres apostólicos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Dos cosas. Nos dice, ante todo, que durante aquellas fechas el Nuevo Testamento ya había sido terminado. Y había sido o estaba muy próximo a ser compilado en su cuerpo total. Y nos dice que los cristianos del siglo I, a quienes estos hombres se dirigieron, recibieron los documentos del Nuevo Testamento como total e históricamente confiables, como para reportar los eventos exactamente como ocurrieron. Estas personas que recibieron las cartas eran perseguidos, y ellos recibieron el Nuevo Testamento como auténtico. Ahora pues, no solo para entonces ya estaba el Nuevo Testamento compuesto, sino que había sido completamente recibido como confiable. Creían que era la palabra de Dios. Y durante el tiempo de la persecución, no estaban siquiera dispuestos a entregar los libros del Nuevo Testamento cuando la policía militar los quería confiscar. Y esto demuestra que aquellas personas del siglo I, por todo el mundo, quienes recibieron estas cartas de los padres apostólicos, ya recibían el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Si usted cree o no que es la palabra de Dios, una cosa que nos está confirmada es que el Nuevo Testamento era considerado por aquella gente como históricamente exacto en cada afirmación. He aquí la lógica de nuestro curso. Y esta es que si podemos demostrar que el Nuevo Testamento es confiable para relatar los eventos que tuvieron lugar en el pasado, y creo que ya hemos hecho eso. Yo creo que por la arqueología, la documentación contemporánea, yo creo que por la prueba del ácido y los escritos de los padres apostólicos, sin mencionar las otras evidencias que tenemos, esto es conclusivo. Se puede confiar en el Nuevo Testamento para narrar los eventos que tuvieron lugar en el primer siglo al rodear a Cristo y a los apóstoles. Ahora, lo que entonces podemos saber es que efectivamente Jesucristo hizo ciertos reclamos, ciertas afirmaciones. Podemos también saber que estas afirmaciones fueron respaldadas por la evidencia. Es decir, por los hechos que fueron registrados por hombres que lo vieron, que participaron en ello,
Y esta es la evidencia histórica. Permítame mostrarle la lógica de esto. Crea usted o no crea que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, una cosa sí es cierta. Es un libro de historia. Y entonces es irrefutable que en Juan capítulo 6, versículo 38, cuando Juan registró lo que oyó a Jesús decir, porque he descendido del cielo, si usted cree o no que Jesús vino del cielo, hubo un nazareno que dijo haber venido del cielo. Hubo un nazareno auténtico que verdaderamente vivió en el tiempo y el espacio y realmente hizo esa afirmación. Si el Nuevo Testamento es históricamente confiable, entonces cuando Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dice que su enseñanza vino de Dios. Ahora, puede que usted no cree que esta enseñanza viene de Dios, pero una cosa es cierta, los documentos históricos del Nuevo Testamento han registrado que hubo un nazareno que hizo esa afirmación. Eso tuvo lugar en la historia. En el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 12, Jesús realmente dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puede ser que usted no crea eso, pero es un hecho que hubo un nazareno que en realidad dijo eso. Ahora, en Juan 8, versículos 23 y 24, Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y luego dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, note usted, debemos creer en Cristo para ser salvos. Somos salvos por fe en Cristo. Si no creemos que Jesús es más que un hombre, entonces no tendremos confianza para que nos perdone. No le tendremos confianza para que nos resucite. Y eso es lo que implica esta reclamación. Así dijo, mi origen es distinto al de ustedes. Dijo, mi naturaleza, aunque idéntica a la de ustedes, como hombre, es a la vez distinta de la de ustedes, siendo Dios. Era hecho hombre, Emmanuel, Dios en la carne. Esta fue la afirmación que él hizo. Y créela usted o no, una cosa es cierta. Si el Nuevo Testamento es un libro de historia, y lo es, entonces sí hubo un nazareno llamado Jesús que hizo esa afirmación. En Juan capítulo 10, y en el versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Tan pronto como él afirmó eso, los judíos empezaron a recoger piedras para apedrearlo, acusándolo de blasfemia. Y él les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos notaron esto cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Lo que él decía es que él era Dios. En el versículo 36 dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Así que Jesús, como el Hijo de Dios, Jesús como divino en su naturaleza, hizo esa afirmación. Ahora, crea usted o no que Jesús es Dios, hecho hombre en forma humana, una cosa sí es cierta. El Nuevo Testamento es un libro de historia. Y el hombre ha registrado el relato de testigos oculares, el reporte de testigos presenciales, y él escuchó decir que él era el Hijo de Dios. Eso realmente ocurrió en la historia. Eso es lo que yo quiero que veamos. Jesús también hizo afirmaciones tales como la de Juan 11:25, donde dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede ser que usted no cree que Jesucristo puede resucitarle de los muertos, pero él dijo que podía hacerlo. Ese es un hecho en la historia. Hubo un nazareno llamado Jesús que dijo poder resucitar a la gente de entre los muertos. En Juan capítulo 12 y el versículo 48 dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Jesús continuó diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús dijo que su palabra era la palabra de Dios, la recibió del Padre. Jesús afirmó que su palabra, la palabra de Dios, será la misma palabra que será la norma del juicio. Puede que usted no crea esto, pero una cosa sí es cierta. Esto sucedió en el espacio y en el tiempo históricos en que el nazareno llamado Jesús hizo tal afirmación. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, ninguno viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede ser que usted no crea esto, pero el Nuevo Testamento es total e históricamente confiable. Y por lo tanto, cuando dice que hubo un nazareno y que afirmó ser el camino, la verdad y la vida, entonces, créalo usted o no, él hizo esta afirmación. Y muchas afirmaciones pueden ser mencionadas para apoyar el asunto. Pero,
El Nuevo Testamento no solo registra para nosotros el hecho histórico de las reclamaciones, registra también los hechos históricos de las obras que efectuó. Aquí entonces está la evidencia de naturaleza histórica, de que estas afirmaciones son confiables. Ahora, nuestro Señor efectuó gran cantidad de obras. Estas obras fueron tan sobresalientes que en realidad fueron llamados milagros. Ahora, un milagro no se define. Simplemente se dice que es un suceso sobrenatural que desafía a la explicación natural. Y Juan, en su Evangelio, quiere ver estos hechos literalmente como obras de Dios. De hecho, en el libro de Juan, en el capítulo 5, después de que Jesús habla de que Juan el Bautista dio testimonio de él como el Cordero de Dios, dice en el versículo 36, «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan». Dijo, «Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». Así que dice que las obras que él hace, cuyas obras solo Dios puede hacer, obviamente son de naturaleza milagrosa, son testimonio al hecho de que Él es lo que ha afirmado ser. Luego entonces, esa es la evidencia verdadera. Ahora, si usted cree o no en estas obras, cree usted o no que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, una cosa es cierta. El Nuevo Testamento es un libro de historia, es confiable. Y cuando registra estas obras, significa que estas obras ocurrieron. Ahora, consideremos algunas de estas obras. Aquí en Juan, capítulo 2, Jesús estaba en una fiesta de bodas. Se les acabó el vino. Y Jesús convirtió el agua en vino, con una palabra. Simplemente así. Y puede ser que usted no crea que Jesús es el Hijo de Dios, pero puede que usted no crea en su afirmación de que Él puede resucitarle de los muertos, pero si Jesús cambió el agua en vino con una palabra, es un hecho de la historia. Luego entonces, eso debería hacer a usted que empezara a pensar. ¿Es cierto que Él es lo que dijo ser? En el cuarto capítulo de Juan encontramos, empezando en el versículo 46, que había un hombre noble cuyo hijo estaba enfermo. El hombre vivía en Capernaum. Jesús acababa de convertir el agua en vino en Caná, como a 30 kilómetros de distancia. El noble fue por Jesús para traerle consigo, de ser posible, para que sanara a su hijo. Si él puede cambiar el agua en vino, pensó, puede sanar a mi hijo. Jesús dijo al hombre que regresara a su casa. Dice, ve, tu hijo vive. El hombre tenía suficiente fe para dejar al médico. Regresó y halló que su hijo había sido sano a la misma hora que Jesús dijo que había sido sano. Bueno, ¿qué es lo que usted observa? Usted ve que un milagro ha ocurrido, una obra sobresaliente. ¿Confirma eso las afirmaciones? Ahora, ¿cree usted o no que Jesús es el Hijo de Dios? Este es un hecho. Él sanó a un hombre a 30 kilómetros de distancia. Ahora, ¿por qué Juan dijo esto, si no era verdad? ¿Lo entusiasmaba mucho el ser exiliado a un montón de piedras llamado Patmos? ¿Gozaba mucho con la persecución? Usted no puede esperar eso de la naturaleza humana. Juan no estaba loco. Los locos no escriben libros como Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Hechos y Romanos. Estos libros están en lo correcto, correctos históricamente, y los autores eran hombres brillantes. Lo que estamos considerando aquí es que Jesús efectuó obras en verdad. En el quinto capítulo había un hombre cojo por 38 años, Jesús lo sanó, así de simple. En Juan 6, tomó 2 peces y 5 panes de la bolsa de comida de un jovencito, y empezó a repartirlos y alimentó a 5,000 personas. Juan dice que él estaba ahí. Ahora, en el capítulo 19 de Juan, y versículo 35, dice, y el que lo vio da testimonio. Él está hablando de todo su registro. Lo llamamos el Evangelio de Juan, y dice, es un testimonio de lo que yo he visto y de aquello en que he participado. Y dice, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan está afirmando que lo que vio y aquello en lo que participó está exacta, correcta y auténticamente representado en su libro. Dice que en el capítulo 6, Juan realmente caminó sobre el agua y que todos los discípulos lo vieron. Afirma en el capítulo 9 que Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Afirma en el capítulo 11 que resucitó a Lázaro de los muertos, aunque ya había estado muerto por 4 días. Estas son solo 7 de las señales que llevó a cabo. Juan dice en el capítulo 20 y versículos 30 y 31, hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos.
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, y hace referencia a estas 7, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan ha registrado para nosotros un libro de historia, así como vio que se efectuó y participó en él, y su afirmación propositiva es: yo he registrado estas cosas para que ustedes las lean y las crean, para que vean que obviamente son obras que solamente Dios podía hacer. Ahora, Jesús hizo una afirmación aquí en el versículo 10, como está registrado, en versículos 30 y 37 y 38, y dijo: si no hago las obras de mi Padre, si no hago estas obras, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, es decir, si ustedes no creen en mis afirmaciones, crean en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, él pone sus cartas sobre la mesa. Él hizo estas afirmaciones. Es muy difícil creer que un hombre puede resucitar a los muertos, que las palabras de un hombre vayan a ser la norma del juicio, que un hombre es la luz del mundo para sacarnos de toda la oscuridad en que nos hallamos. Y aún así, si alguien pudiera andar sobre las aguas, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, si pudiera resucitar a los muertos, ¿no sería todo esto muy buena evidencia de que Él es todo lo que dice ser? Bueno, he aquí un hecho. Y son los documentos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Juan. Son relatos de testigos presenciales, históricamente confiables, para decirnos los eventos que han tenido lugar en el pasado. Ahora, si Jesucristo efectuó estas obras y lo hizo, entonces, ¿no empieza esto a parecernos que Él es todo lo que dijo ser? Ahora, Jesús no solo efectuó esta clase de señales, sino que hay otra señal, la señal suprema, y esta es que Jesucristo mismo fue resucitado de la tumba. Esto cuenta tanto con el testimonio de los testigos oculares como cualquier otra de las cosas registradas. Ahora, si Jesús resucitó de los muertos, y lo fue, ese es un hecho grabado en la historia. Entonces tiene que ser algo más que un mero hombre. ¿Quién era Él? Él dijo ser el Hijo de Dios. Afirmó ser la luz del mundo. Él afirmó en Juan 8:31 que si permanecemos en su palabra, entonces conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Y aclaró que libres del pecado. Ahora, el Nuevo Testamento es un libro de historia. Y creamos o no que es la palabra de Dios, es confiable para relatarnos los eventos que ocurrieron en derredor de Jesucristo, los apóstoles y la iglesia. Crea usted o no que Jesucristo es el Hijo de Dios, la Biblia es un libro de historia. Y hubo un nazareno que hizo afirmaciones y respaldó esas afirmaciones con obras maravillosas y con la resurrección de su propio cuerpo de la tumba. La conclusión que alcanzamos en base a esta evidencia de naturaleza histórica es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Le convence a usted esta evidencia? Me ha convencido a mí. Estoy profundamente convencido, persuadido sobre la base de las obras que llevó a cabo, sobre la base de la resurrección, que Jesús es lo que dijo ser. ¿A qué conclusión llega usted? La función de la razón no es que con un movimiento de la mano se deshaga de la evidencia, como si en realidad ni hubiera tenido lugar, y sin una investigación de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Solo decir que esas cosas no pudieron haber sucedido y rehusarse a considerar la evidencia de que sí tuvieron lugar. La función de la razón es recibir la evidencia como nos llega, ponerla en tela de juicio y llegar a la conclusión que concuerde con la afirmación. ¿Qué dice la razón? La razón me dice que Jesús es lo que dijo ser. Mi barco va manejado por el filo con Jesús. Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en el puerto.